amigos, bienvenidos a la continuidad de su programa Camino de Salvación. Mi nombre es María Gallardo. Hoy vamos a comenzar el tema número 4, ¿no? Continuamos el tema número 4. ¿Cuál es el título? Vamos a conocer los recursos humanos. Los recursos humanos. ¿Cuál es el número 1? El número 1 es la religión. Vamos a recordar todo el problema espiritual que el hombre tiene, los 6 estados del no creyente, ¿verdad? El problema fundamental que son esas 3 maldiciones de estar separado de Dios, bajo el pecado original, condenado eternamente, y los 6 estados espirituales que vimos en el tema anterior. El hombre presionado, las personas presionadas por este problema espiritual bajo estos 6 estados, buscan sus propios recursos, los recursos humanos, la salida ante tal situación en la que se enfrenta. Entonces hoy vemos cuál es el primer recurso que el hombre utiliza cuando está afligido: la religión. ¿Dónde el hombre busca respuestas inclusive en problemas familiares? En la religión. ¿Dónde busca la salida a un familiar caído en adicciones a drogas, vamos a decir, o en delincuencia, o una muchacha que está presentando muchos problemas, que no obedece, no hace caso? La gente acude a la religión. ¿Por qué las personas acuden a la religión? Vamos a leer en dónde está el origen de la religión y qué significa religión. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis 3:7 dice, esto fue luego de que la mujer viera que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría, cuando el hombre pecó. Inmediatamente después que ellos comieron, Adán y Eva, el verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En Génesis 3:7. ¿Por qué entonces decimos que aquí se originó la religión? Porque inmediatamente el fruto del hombre en el estado espiritual en el que cayó fue su esfuerzo. Con su esfuerzo agarró unas hojas, cubrió su desnudez y quiso enmendar el problema que ya se había originado allí en los versos 4 hasta el 6 del mismo capítulo 3. Entonces, cuando agarraron este fruto, comieron, cayeron en el problema espiritual, ¿qué hizo el hombre? Se esforzó en cubrir el mal que había hecho. Vamos a decir, despertaron una conciencia en el que cayeron bajo las garras de Satanás. Y su fruto fue agarrar unas hojas, vamos a decir, hojas de higuera. Y esto viene siendo, ¿qué? La religión. ¿Por qué la religión? La religión la podemos definir como el hombre buscando a Dios, ¿no? El hombre busca a Dios, ¿con qué? Con su esfuerzo. Su esfuerzo lo lleva cada día a dar todo lo que tiene por llenar su vacío buscando a Dios. ¿Qué pasa con este recurso que el hombre tiene? La palabra dice, Hechos 4:12 dice,
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué vemos acá? Solamente en Cristo, ¿verdad? Solamente en Cristo tenemos salvación. ¿Qué nos dice la religión? Que todos los caminos van a Roma. Si yo creo en Dios, pero a mi modo, igual estoy acercándome a Dios. Es la conciencia que tienen las personas en cuanto a la religión. Porque actualmente, nada más en la India, ellos tienen millones de dioses. Un Dios para todo. Para lo que necesites tienes allí un Dios. Pero ¿qué es lo que nos habla la palabra? Que solamente Cristo es el camino para encontrarnos con Dios. Ahora, vamos a volver acá al buscando a Dios. En Génesis, en el mismo Génesis, vamos a leer en el mismo Génesis 3, en el verso 21. Vamos a ver lo que dice la palabra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuál fue el modo correcto que vemos en la palabra? Dios vistió al hombre no con hojas de higuera, sino con túnicas de piel. ¿Qué entendemos aquí? Ya en este versículo, en el 21, Dios había dicho, el verso 15, había dado la promesa del Cristo. Entonces vemos en el 21, el hombre fue vestido por Dios. O sea, aquí tenemos el otro panorama. Dios busca al hombre. ¿Cómo así que Dios me busca a mí? Porque entendemos algo en lo que tenemos que puntualizar, recordar y siempre concluir. El hombre quedó limitado por su sentido físico, lo espiritual en él desapareció. Por eso su esfuerzo fue físico, vestirse, su desnudez y su vergüenza física, de manera física. Y Dios va siempre a la raíz. ¿Cuál es el problema espiritual? Las túnicas de pieles. ¿Qué representa esto? Lo que dice la palabra en Génesis 3:21, que el sacrificio de la sangre inocente cubre al pecador. ¿Cuál es el camino correcto? Vamos a colocar acá evangelio, ¿no? Porque el evangelio es que Dios me busca a mí. Y la religión es que yo busco a Dios. En algún punto, las personas siempre concluyen en que hay que ser buena persona, en que en vez de tener algún tipo de religión es mejor hacer el bien y ayudar a las personas. ¿Qué pasa con esto? Que no está mal ayudar a las personas, pero eso no va a cambiar este problema espiritual que se originó acá. Porque el ser bueno y ayudar a los demás es el esfuerzo del hombre. Vamos a recordarlo. Es su esfuerzo. ¿Y su esfuerzo qué son? Sus obras. Y el hombre, en el estado en el que quedó, él presume siempre de sus obras. Por eso, cuando busca a Dios a su manera, vamos a decir, se la pasa metido en la iglesia, se la pasa ayunando, se la pasa orando. En su conciencia, sus obras satisfacen su criterio de cómo está delante de Dios. Por eso entonces, ¿qué originó esto? Este estado espiritual. En cambio, acá vemos que es la gracia de Dios en mi vida. ¿Por qué? ¿Merecía el hombre que Dios entregara sangre inocente para resolver el problema espiritual? No lo merecía.
Pero ¿qué es lo que nos muestra eso? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que significa el Evangelio? Dios me buscó porque yo estaba limitado y no podía encontrarme con Él, porque Él es un ser espiritual y yo quedé atado a los problemas físicos, no tenía nada espiritual, ignoraba a Dios y Dios mismo en forma de hombre, que es lo que dice Juan 1:14, que el verbo se hizo carne, me vino a rescatar. Entonces, por eso concluimos en Hechos 4:12, la cita que leímos, que solamente en Cristo es donde nosotros tenemos salvación. Vamos a leer en la palabra en Isaías, capítulo 58, y vamos a leer el verso 2, 3 y 4. Y dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. La misma palabra nos aclara cuál debe ser el sentido correcto de nuestra oración, de nuestro ayuno y de ir a la iglesia. En la iglesia, cuando vamos, no es que vamos a conservar nuestra salvación, porque si este domingo falto, bueno, ya tengo un punto menos, la salvación está en 85%. Entonces tengo que esforzarme un poquito más para que siempre esté al 100%. No, eso no es la salvación. Entendamos que la salvación es gracia de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro sentido de oración, nuestro sentido de culto y nuestro sentido de adorar a Dios? Vamos a concluir en esto. Dios mismo se hizo un cuerpo, vino a buscarme y me ha dado la respuesta. Dios busca al hombre entregándole el evangelio para que conozca que Dios desde un principio dio la salvación y toda la palabra concluye en que solamente Cristo es ese camino de salvación. Entonces, ¿cómo voy a tener yo culto? Con este principio. Con este principio. Aferrado a quién? A Cristo. Lo que dice el verso 15 de Génesis 3. Recordémoslo siempre. Nuestro culto parte de solamente Cristo porque Él fue el que hizo posible que vamos a decir, acá está el hombre y acá está Dios. Hay un vacío en medio. Entonces lo que conecta al hombre y a Dios es Cristo. Por eso damos culto, por eso oramos, por eso también dice la palabra que ayunemos, no buscando nuestro propio beneficio, buscando en nuestro esfuerzo, vamos a decir, como que Dios haga mi voluntad, sino que al contrario, en todo eso busco la voluntad de Dios, porque su gracia nos ha dado la salvación. Del tema número 4, de los recursos humanos, recordemos siempre que no es que esté mal que las personas quieran hacer lo bueno, no es que eso esté mal, que quieran ir a la iglesia, ni es que esté mal que oren mucho o que ayunen mucho, sino que si no has recibido la respuesta a tu problema espiritual, no vas a ganarte el cielo con tus esfuerzos, sino que el cielo fue abierto, fue entregado por la gracia de Dios. ¿En quién? En Cristo, en su Hijo Jesucristo. Recordemos las túnicas de pieles. Para sacar la piel de un animal hay que matarlo, sacrificarlo. Y luego ese proceso en el que se sacan las pieles. Entonces, Dios aquí nos recuerda el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que es lo que verdaderamente nos lleva a encontrarnos con Dios. Entonces, concluimos hoy este tema
número 4, vamos a seguir en la continuidad. Recordemos que los recursos humanos son 4 y vamos a compartirlos en cada encuentro que tengamos en los siguientes programas. Entonces, terminamos acá el tema número 1. Recordemos por qué el hombre busca la religión, porque es lo que nace de su estado espiritual, sus esfuerzos, que lo lleva siempre a la religión. ¿Cuál es su trasfondo? Buscar a Dios, pero él no puede encontrarse con Dios por sí solo, sino que es Dios quien nos encuentra a nosotros. Bendecidos sean todos, espero tengan la continuidad de cada programa para que puedan llevar la corriente y no perderse de cada tema. Que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos en la próxima vez.